Bem, então, boa tarde a todos mais uma vez. Chegamos aqui ao final da nossa jornada com essa última sessão e a última conferência no nosso colóquio Cultura e Educação no Mundo Ibérico, que se iniciou na segunda-feira, dia 8, e terminamos hoje, no dia 11 de novembro. Eu vou, então, apresentar o nosso conferencista, desde já agradecendo ao professor Juan Balduzzi a gentileza de aceitar o nosso convite, né, e dando mais um passo no estabelecimento desse diálogo que, aos poucos, estamos tentando construir desde o nosso primeiro contato em Buenos Aires, em 2017, durante o ISHE. O professor Juan Jerônimo Balduzzi, de Buenos Aires, é licenciado em História pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, e desde 2004 é professor, atualmente adjunto, da Universidade Nacional de Luján. Antes ele ocupou no Departamento de Educação dessa universidade, e também nesse departamento ele foi chefe dos trabalhos práticos na área de História Social da Educação. Ele integra o programa de investigação Estelea, História de la Enseñanza de la Lectura e la Escritura, no Departamento de Educação da Universidade Nacional de Luján, e integra vários projetos de investigação, estudando a história de mestres e mestras, a cultura escrita, principalmente entre meados do século XVIII e meados do século XIX, e também segunda metade do XIX, primeiras décadas do século XX. Ele tem muitas publicações em coletâneas, artigos e livros publicados, girando em torno de uma história da educação latino-americana, sobretudo Argentina, nesse período histórico que abrange aí da segunda metade do século XVIII até o início do século XX. Então, mais uma vez agradecemos a presença, e o professor Balduzzi vai, então, apresentar para nós a conferência Escolas de Primeiras Letras em Buenos Aires, 1770-1820. Muito obrigada, profesor. Então, passamos a palavra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy agradecido a Thais, a Claudio por la invitación, por estar compartiendo este espacio con ustedes. Y sí, digamos que vamos poco a poco vinculándonos, y esperemos que podamos aumentar esta vinculación y colaboración, intercambio interesante de nuestras investigaciones. En esta oportunidad yo voy a presentar una síntesis, una semblanza del trabajo que he desarrollado en la investigación Accesos y exclusiones a la cultura escrita desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX en el espacio territorial bonaerense, que abarca la ciudad de Buenos Aires y la campaña de Buenos Aires, ¿no? Dirigido por Cristina Linares y que forma parte del programa Estelea que dirige Paula Spregelburg en la Universidad de Luján. Con respecto a la investigación, en términos generales, y a lo que voy a exponer hoy más específicamente, con respecto a las escuelas de primeras letras, estas eran las encargadas de la enseñanza de la doctrina cristiana, la lectura, la escritura y el cálculo, y atendían particularmente a niños varones. Aunque voy a hacer algunas referencias también a la enseñanza de las niñas, de las mujeres. Pero me centro un poco más en la enseñanza de los varones.
Con respecto al tiempo y al espacio, como les decía, es el territorio bonaerense entre 1770 y 1820, la ciudad y la campaña. El objetivo principal de la investigación era analizar estas escuelas desde la perspectiva del proceso de escolarización de la enseñanza, considerando además su articulación con la cultura escrita. Este concepto de proceso de escolarización es importante para nosotros, ¿no? Porque plantea la forma progresiva en que se va dando la institucionalización de la enseñanza a través de un proceso secular, ¿no? Con respecto a lo que es el surgimiento de la escuela moderna, parte desde los siglos XV, XVI, incluso un poco antes, ¿no? La hipótesis que yo he tomado, digamos, ¿no? Que el equipo ha desarrollado hace algunos años, es que el desarrollo, es la hipótesis general que he tomado, ¿no? Es esta sobre el proceso de escolarización de la enseñanza y la conformación del modo eurooccidental de transmisión de saberes, que se va a formalizar en la escuela primaria y en los sistemas educativos nacionales hacia fines del siglo XIX, es algo que han planteado Cucuza y Pinot. Lo que voy a plantear es que el desarrollo de las escuelas de primeras letras forma parte, en esa larga duración, de ese proceso de escolarización. Y que las escuelas de primeras letras serían una forma diferenciada, previa a la escuela primaria graduada, que surge a finales del siglo XIX, en ese proceso de escolarización. Una pequeña referencia teórica para que se entiendan algunos de los conceptos que voy a utilizar. Desde la historia social de la educación, nosotros distinguimos en términos generales dos grandes modos de transmisión de saberes: modos accionales y modos institucionales. En los modos accionales, la enseñanza se realiza en el marco de la vida social, en la comunidad, en la familia o en el trabajo. Forma parte de las prácticas sociales que se desarrollan en las mismas. No está diferenciada, digamos, aunque uno puede ver los elementos educativos y los procesos educativos que se dan en el marco de esa vida social. En tanto que los modos institucionales surgen cuando las sociedades generan instituciones o dispositivos específicamente educativos para llevar adelante algunos aspectos de dicha transmisión, espacios sociales específicos para la reproducción simbólica. Para agilizar un poco la exposición, no voy a hacer demasiadas referencias a los autores que han trabajado en los diversos temas y las referencias, muchas referencias que he tomado de varios de ellos. Voy a señalar a los principales. Y algunas referencias van a ver qué hago, pero quería plantear con quienes he trabajado, sobre todo. Bustamante Bismara y Barral son los más actuales, que han trabajado, sobre todo Bustamante Bismara mucho, con las escuelas de primeras letras en la campaña. Pero Bismara ha trabajado con las escuelas, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Entonces no coincide exactamente con el periodo que yo estoy trabajando. Y María Elena Barral con las escuelas de primeras letras en relación con la Iglesia. Y en realidad su objeto principal de estudio es la Iglesia. Después, algunos autores que son de la década de 40, de la década del 20 al 40, 50, Abel Chaneton, Juan Probst, que han trabajado sobre las escuelas de primeras letras en el periodo colonial, Antonino Salvadores, que trabajó sobre las escuelas de primeras letras en el periodo independiente,
esta era la forma típica, además de periodizar en aquel momento, ¿no? Y Juan P. Ramos, que escribe la primera historia de la educación, de la enseñanza primaria, ¿no? Un trabajo muy importante en 1910, entonces algunas referencias voy a hacer, más las producciones del equipo que son más específicas referidas a cultura escrita. Con respecto a las fuentes, he trabajado con fuentes del Cabildo de Buenos Aires, del Cabildo de Luján, sobre todo, con documentación del Archivo General de la Nación, de distintos fondos, con la Real Provisión de 1771, una fuente puntual, la Gaceta de Buenos Aires, y trabajos de dos autores, básicamente dos protagonistas, San Alberto y Manuel Belgrano, ¿no? Tomado algunas de sus producciones. Más otra documentación, pero esta es la principal. En este proceso de escolarización al que hacía referencia, y enmarcamos y periodizamos el tramo que yo estoy analizando, que va de 1770 a 1820, encontramos una etapa previa, ¿no? Antecedentes, donde hay un predominio de los jesuitas, sobre todo en la enseñanza. Ahora lo voy a abordar con un poco más de detalle, sobre todo en la ciudad, ¿no? Y sobre todo en la primera parte del siglo XVIII, si bien están desde antes los jesuitas en la ciudad, ¿no? Hay dos etapas que diferenciado dentro del periodo. La primera que va de 1770 a 1800 y la segunda, 1800 a 1820, tiene que ver con algunas de las características que ahora voy a plantear que se dan en cada una de las etapas. Y en la etapa posterior, en la década de 1820, se da la experiencia lancasteriana de la escuela mutua en la ciudad de Buenos Aires, específicamente como en muchos lugares de América Latina, ¿no? Entonces, esta es la periodización. Con respecto a los antecedentes a los que me refería, en la ciudad, en la primera mitad del siglo XVIII, encontramos una fuerte influencia jesuita. Los jesuitas atendían la mayor parte de la demanda educativa, con dos escuelas, el Colegio de San Ignacio, que era el principal, y el Colegio de Belén. Tenían 8 aulas aproximadamente, ¿no? Destinadas para la enseñanza de las primeras letras, 6 en San Ignacio, que era el colegio más grande, el colegio principal de la ciudad, y 2 en Belén. Es decir, este era un colegio de enseñanza superior, como solían tener los jesuitas, que tenía anexo escuela de primeras letras. No en, no en todas sus instituciones, pero a veces los colegios jesuíticos tenían anexos de escuelas de primeras letras. La enseñanza estaba diferenciada, por una parte la lectura y por otra el escribir, el contar, y solían contar con espacios diferenciados y maestros también diferenciados, ¿no? Una cuestión a la que le voy a prestar atención y que he trabajado es a las regulaciones de la enseñanza, ¿no? Y en esta época había una serie de reglamentaciones del padre Rada, que había sido el provincial de la orden, en la segunda parte del siglo XVII, en 1666, había establecido estas reglamentaciones, que establecían eh, algunas indicaciones sobre la enseñanza, sobre todo sobre la escritura, la organización horaria, ciertas pautas que debían seguir los maestros. Y por otra parte estaban las pautas habituales de la Compañía de Jesús, ¿no? Hay que tener presente que, como ha señalado Rubén Cucuza, este era un sistema ecuménico que estaba en todo el mundo, regulado por la Ratio Studiorum, ¿no? Sobre todo destinado a los colegios, a los estudios superiores, ¿no?
Dentro de las otras órdenes religiosas, en este momento, en la primera mitad del siglo XVIII, solamente los franciscanos tenían enseñanza de primeras letras en un convento que tenían en Buenos Aires. También había enseñanza en algunas parroquias y también algunos maestros particulares. El Cabildo de Buenos Aires en ese momento no tenía escuelas a su cargo, pero sí regulaba el funcionamiento en la jurisdicción y otorgaba autorización a los maestros particulares para establecerse. Se puede estimar, aunque no tenemos un número, ¿no?, que había en la ciudad una demanda bastante numerosa para la época, ¿no?, por acceder a la enseñanza de las primeras letras, ¿no? Porque, digamos, se ve que cuando la orden jesuita sea expulsada, se va a plantear la necesidad de contar con más escuelas de primeras letras y con instituciones también superiores, incluso se pensaba en el establecimiento de una universidad, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a haber en ese momento una demanda importante. Entonces, esto lleva a pensar que ya hacia mediados del siglo XVIII había una demanda relativamente numerosa, digamos, ¿no? Con respecto a la enseñanza de las niñas, la primera institución en Buenos Aires, en la ciudad, se crea en 1754, el Colegio de Niñas Huérfanas, que en realidad no era específicamente una escuela de primeras letras, sino una institución con diversas funciones, ¿no?, que tenía un internado y una escuela pública, que no solo era para niñas, también concurrían mujeres mayores. Era una casa de huérfanas, ¿no? En realidad esa era la función principal, y estaba a cargo de una hermandad, ¿sí?, la Hermandad de la Santa Caridad del Niño Jesús, y tenía una forma de funcionamiento de tipo conventual, podríamos decir, ¿no?, sin estar integrada formalmente a la estructura de la iglesia, pero sí la hermandad tenía una relación importante, ¿no? En tanto que en la campaña había pocas escuelas, ¿no?, en la primera mitad del siglo XVIII. La campaña era pequeña en ese momento, no tenía una gran extensión. Comienzan a establecerse algunas escuelas en los poblados que también se van estableciendo aproximadamente la misma fecha, en que los poblados se van consolidando y entonces se van instalando algunas de las primeras escuelas, en general en torno de las casas de los vecinos, iniciativas de los vecinos principales o de las iglesias, ¿no? Así tenemos algunas menciones en San Isidro en 1730, San Antonio del Camino, que después era Merlo, en 1749. En Luján hay dos menciones, en 1720 y en 1755, ¿no? Y como les decía, el impulso para la creación, algo que ha estudiado María Elena Barral, venía de los vecinos principales, de los notables y de la acción de la iglesia en ese momento. En la campaña se ve que no solo los jesuitas, sino otras órdenes estaban presentes, el clero secular. Por ejemplo, en el caso de San Isidro, la escuela se va a crear al lado de la parroquia, ¿sí?, y el maestro va a ser el notario de la iglesia. En el caso de San Antonio del Camino, son dos religiosos mercedarios los que van a ser los maestros, que además asisten en la parroquia, que Merlo, que es el notable, el dueño de esa propiedad, ¿no?, ha hecho un acuerdo con la orden de los mercedarios y entonces ha logrado que envíen a estos dos religiosos. En Luján, en 1720, que hay una mención, Liaria es un sacerdote jesuita que se instala en la capilla por un problema de salud que tenían. En 1755, un maestro particular.
Estas serían formas más bien institucionales, ¿no? Aunque habría que revisarlas con mayor profundidad y en algunos casos no hay tanta documentación, ¿no? También hay enseñanza accional en la casa de los nobles, ¿no? Por ejemplo, he encontrado la mención a un maestro de niños en el pago de Areco en 1744, y en algunos casos, como en Luján, también pareciera que las formas de enseñanza eran más accionales que institucionales, porque el sacerdote al que se hace referencia no es que pone una escuela, sino que él se instala en la parroquia y da clases, por lo que muestra la documentación, pero él está por un problema de salud, le ha pedido por su salud a la Virgen, y entonces durante un año o dos que está ahí, da clases a algunos niños. Ni siquiera parece que el poblado estaba formado todavía, sino que concurrían los niños que vivían en la hacienda, que trabajaban en la zona cercana, ¿no? Esto como para tener un panorama de cuál era la situación antes del momento que yo me dedico a estudiar eh, más específicamente a estas escuelas, ¿no? En la primera etapa, entre 1770 y 1800, se ve una política que se lleva adelante para reemplazar la enseñanza de los jesuitas, en primer lugar a través de las otras órdenes, ¿no? Se las insta a que abran escuelas de primeras letras, y también se va a crear el Colegio de San Carlos, que es una institución estatal. En realidad, primero se crea bajo el nombre de Reales Estudios, y después, unos años después, se va a tomar este nombre en honor de Carlos III, que era el rey de España en ese momento, ¿no? Trazando una pequeña panorámica de las instituciones que impartían enseñanza de las primeras letras, encontramos que estaba el Colegio de San Carlos, que tenía una escuela de primeras letras, 4 conventos, 4 parroquias, una escuela particular que estaba registrada. Estos datos vienen de un informe, el informe del síndico del Cabildo, Basabil Basso, que él realiza en 1773, ¿no? Y se plantea que hay más escuelas que no están declaradas. En total son unos cerca de 800 estudiantes, niños que estudian primeras letras, ¿no? En una ciudad que tiene unos 25.000 habitantes. O sea que es un número bastante alto de niños, ¿no? Este es otro aspecto sobre el cual hoy no me voy a explayar. En la presentación del año pasado sí hablé más de esto, ¿no? Y también había, como les decía, una institución para niñas, el Colegio de Niñas Huérfanas, que veo que ahí me olvidé de modificarlo porque Google no reconocía, no me traducía al castellano, no, al portugués, sino al inglés, ¿no? Porque estaban con mayúsculas. Y bueno, lo corregí más adelante, pero se ve que aquí me olvidé. Nosotros a este conjunto de instituciones, cuando encontramos, ¿no?, solemos hablar de conglomerados educacionales, porque se ve que no son instituciones que no tienen relaciones entre ellas, ¿no? Por eso la mención a conglomerados, ¿no? Es una mezcla de distintas instituciones sin muchas relaciones, no conforman un sistema educativo justamente, ¿no? Enseñan primeras letras, pero tampoco todas las enseñan de la misma forma, ¿no? Tampoco hoy me voy a poner a analizar con detalle las diferencias, pero pueden verse diferencias entre la enseñanza del Colegio de San Carlos, donde en realidad
esta escuela, la escuela de primeras letras, en cierta forma era preparatoria para ingresar después a los cursos superiores, ¿no? De gramática, ya de latín y de filosofía, y después de teología para aquellos que iban a continuar otros estudios, ¿no? Y en algunos de los conventos también había estudios superiores, ¿no? Entonces, en sí podía haber alguna institución que contuviera distinto tipo de estudios, ¿no? Pero no había una articulación entre el conjunto de instituciones. Y las parroquias eran escuelas mucho más pequeñas, digamos, ¿no? Y solo se puede pensar que la enseñanza fuera más rudimentaria. No encontramos en esta época regulaciones específicas para la enseñanza. Hay una aplicación un tanto aleatoria, no sistemática de algunas normas referidas al nombramiento de docentes. Hay una real provisión que el rey de España va a dictar en 1771, pero que es para España, para la península, no para América, ¿no? Que regulaba las condiciones para el acceso a los cargos y el examen que debía tomarse a los maestros. Progresivamente se van a ir incorporando algunas ideas, va a haber algún intento, pero no es algo sistemático en esta etapa, ¿no? Este es un momento donde se puede ver una primera influencia borbónica, digamos, en el Río de la Plata, en lo educativo, ¿no? Por ejemplo, en la presencia de Baltasar Maciel, que va a ser el cancelario, el rector, digamos, del Colegio de San Carlos, que era un sacerdote eh, importante en ese momento en Buenos Aires, una figura intelectual, ¿no? Se va a reunir la primera tertulia, el primer salón de conversación sobre ideas ilustradas en Buenos Aires hacia 1770, en la época de actuación de este sacerdote, ¿no? Y también se puede ver en esta época, un elemento que es importante, eh, el aumento en la circulación de la cultura escrita, de libros, de periódicos peninsulares, la instalación de la imprenta en Buenos Aires también en 1771, y la incidencia que tiene el hecho de que Buenos Aires se convierta en la capital del virreinato en 1776, ¿no? Porque en las condiciones de aquel momento, las capitales virreinales tenían una circulación de la cultura escrita mayor, ¿no? Eh, Eso ocurría en México, ocurría en Lima, ¿no? En general ocurría en Europa también, era bastante poco homogénea los niveles de acceso a la lectura y a la escritura en aquella época, ¿no? Entonces el hecho de constituirse en capital del virreinato generaba condiciones que favorecían una mayor expansión de la cultura escrita. En la campaña, en tanto, en el último tercio del siglo XVIII, por contraste a lo que ocurría en la primera mitad del siglo XVIII, se va a ver un impulso estatal para la instalación de escuelas de primeras letras, en el marco de la política borbónica, del tipo de formulaciones que realizaban los borbones, ¿no? El síndico del Cabildo, que hacia 1774 está impulsando la instalación de escuelas de primeras letras, va a plantear que hay que hacer de todo el reino una escuela de sabiduría y buenas costumbres. Aunque decía, precavido, si esto es posible. No estaba seguro de que se pudiera hacer esto, ¿no? Va a haber una mayor cantidad de fundación de escuelas. Hay 7 referencias que he encontrado a fundaciones de escuelas y varios intentos más, ¿no? Y también algunas personas que enseñaban en los hogares,
son los hogares de los notables. Son un poco más difíciles de encontrar, pero al menos uno en Arrecifes estaba presente en 1774, un leccionista, ¿no? Una persona que daba lecciones, como se le decía en la época. Pero este intento de expansión de las escuelas de primeras letras a la campaña tuvo muchas dificultades para sostenerse, ¿no? La excepción es la escuela de Luján, que se fundó en donde está nuestra universidad, ¿no? Que se fundó en 1772 y se mantuvo en funcionamiento con alguna interrupción por algún problema con los maestros o después en la época de la independencia algunos años estuvo sin funcionar, pero en términos generales siguió funcionando ya, ¿no? Y esto es porque tenía el respaldo del Cabildo de Luján, ¿no? Es un elemento importante. Tal vez en San Pedro haya funcionado con continuidad una escuela por lo menos entre 1774 y 1800, hay documentación que indica esto, y esta escuela dependía de un convento, no estaba en un convento, entonces también esto le daba un respaldo, ¿no? Y hay otras referencias en Las Conchas, lo que es Tigre hoy, entre 1781 y 1805, habría habido una o dos escuelas, hay referencias en realidad a una escuela parroquial que existía en esta época, a un maestro particular y a una escuela que hacia 1805 eh, todavía al parecer estaba funcionando, ¿no? Pero como dice Bismara, las escuelas en la campaña mostraron una gran inestabilidad, salvo, como les decía, aquellas que contaban con respaldo, ¿no? Con una organización como sostén. La iglesia, podría ser un convento, una parroquia, el cabildo, ¿no? La expansión de estas, o este intento de expansión, porque más que nada es un intento, está vinculado con el gran aumento demográfico que se da en la provincia, en la campaña, en este momento, ¿no? Unido a la expansión socioproductiva también, que se da en la segunda mitad del siglo XVIII. Hay un gran aumento de población, la campaña estaba muy poco poblada y tenía mucha menos población que la ciudad de Buenos Aires, pero progresivamente va a ir aumentando y en el siglo XIX va a llegar a estar más poblada la campaña que la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay autores como Barral que interpretan que este intento de expansión sobre todo es una tentativa de control social de la Iglesia y del Estado que actuaban en conjunto en este momento. Y es muy claro eso cuando uno ve las fundamentaciones, lo que dicen los funcionarios, lo que plantean, ¿no? Aunque después en el análisis de las escuelas, he trabajado particularmente con la escuela de Luján, se ve también, en ese caso se puede ver la acción de los distintos sujetos que participan, los pobladores, las autoridades locales, ¿no? Los maestros, es interesante, pero bueno, tampoco voy a entrar en detalle porque mi idea es hoy dar una visión más panorámica y referirme a este eje que les planteé, que es el del proceso de escolarización que se va dando, ¿no? Esto con referencia a la primera etapa, de 1770 a 1800. Si vamos a la segunda etapa, entre 1800 y 1820, la he subdividido en dos momentos, ¿no? En este caso, tienen algunas características diferenciadas, ¿no? Eh, la primera etapa de 1800 a 1810 es la última década del virreinato del Río de la Plata. En ese momento, Sobremonte, que es el virrey, va a crear un primer cuerpo de escuelas públicas dependientes del Cabildo de la ciudad, donde está la escuela del Colegio de San Carlos, que había entrado en crisis,
por cuestiones, en parte por la crisis de la monarquía hispánica, se había quedado sin fondos porque la escuela esta era mantenida con los fondos de las temporalidades, que eran los que manejaban los bienes de los jesuitas que les habían sido expropiados. Y esos fondos los va a tomar la corona en un momento determinado, ¿no? Por la situación de crisis económica que tenía. Entonces, y además había también una crisis educativa en esta escuela, por eso prácticamente estaba inactiva y va a ser reactivada en este momento. Y se van a crear otras 3 escuelas, en 3 barrios de la periferia en ese momento de la ciudad, La Piedad, El Socorro y La Concepción, que estaban financiadas totalmente por el cabildo con fondos propios, ¿no? Que es un elemento importante. Y el aspecto que me interesa particularmente resaltar, que en este momento se van a establecer una serie de regulaciones para la elección de los maestros y se plantea la necesidad de elaborar un plan sobre el régimen y gobierno de las escuelas y sobre el orden y método en la enseñanza de los niños, por el cual deberían guiarse los maestros. Esto es lo que se dice en una de las fuentes, en un momento en que se organiza se consulta al cabildo, el cabildo organiza un primer concurso, un llamado para maestros, eh, para ocupar el cargo de maestro en el colegio de la Escuela de San Carlos, y entonces se juntan en ese concurso, los examinadores son 2 maestros reconocidos y también recomiendan estas cuestiones al cabildo, el cabildo las eleva al virrey y el virrey finalmente va a dar un edicto en este sentido, ¿no? Y el cabildo va, a partir de 1805 se ponen en marcha estas escuelas y va a haber un seguimiento del cabildo de la marcha de las escuelas, ¿no? Y por esto hay un autor que es Salvadores, que le ha dicho que el proceso de organización de la instrucción primaria pública, él lo definía en esos términos, ¿no? Se inicia en 1805, cuando se fundan las escuelas municipales y se establecen las bases de la organización escolar. Yo tomo esta idea de Salvadores, que él lo planteó hace mucho tiempo, ¿no? Y estas medidas representaron un avance en la institucionalización, ¿no? También hay algunos cambios en la organización de la enseñanza. Fundamentalmente, eh, la enseñanza de la lectura y de la escritura y el cálculo, que estaban separadas y a cargo de 2 maestros, se van a poner a cargo de un solo maestro con ayudante. También hay un impulso similar alrededor de 1800 en la enseñanza de las niñas. Se producen cambios, una cierta modernización de la enseñanza, se sale de esa forma conventual a la que hacía referencias, ¿no? Se establece una nueva constitución, es decir, nuevas reglas de la escuela, la forma en que lo planteaban en la época, y además se ve que hay más enseñanza particular para las niñas en este momento, ¿no? Hay menciones a alguna escuela y a maestros que enseñan a las niñas. Se ve que hay un cambio. El segundo momento tiene que ver con la ruptura revolucionaria, ¿no? Porque ahí se ve un cambio. Es decir, hay una continuidad con esta política, pero se puede ver una profundización de los lineamientos establecidos en el momento anterior, ¿no? Sobre este punto, sobre la necesidad de elaborar un plan sobre el régimen y gobierno de las escuelas. Manuel Belgrano, que es uno de nuestros principales patriotas, por decirlo en estos términos, ¿no? Que era un intelectual en primer lugar, después se convirtió en jefe militar, pero era un importante intelectual, secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires, funcionario del rey, ¿no? Él ya venía insistiendo en la necesidad de darle impulso a las escuelas de primeras letras, y en 1810 va a plantear la necesidad en un periódico que él edita antes de la Revolución, ¿no? La necesidad sobre dictar constituciones
es decir, darles reglas a las escuelas de primeras letras, ¿no? Y es algo que él va a hacer años después, en 1813, ya como jefe militar de la Revolución, en una expedición hacia el norte, hacia el Alto Perú. Le van a dar un premio, él va a donar ese premio para la fundación de 4 escuelas y va a hacer un reglamento para esas escuelas, ¿no? Que va a ser consecuente con esa idea de que había que reglamentar a las escuelas, ¿no? Interesante la fundamentación que él hace, por qué es necesario esto, ¿no? Pareciera que esto tiene influencia también en, en 1810 y también antes de la Revolución de Mayo, el Cabildo de Luján elabore un reglamento para la escuela de Luján, un primer reglamento que hay en la campaña de Buenos Aires, ¿no? Y el Cabildo, después de la Revolución de Mayo, va a reafirmar esta necesidad de dotar de orden y método a las escuelas públicas en 1810 y va a establecer para eso que se utilicen textos de manera uniforme, entre otras cosas, ¿no? También se va a preocupar por el estado de las escuelas en los conventos. Y se van a tomar algunas otras medidas, ¿no? En 1816 se van a empezar a supervisar las prácticas educativas y la cantidad y adelanto de los alumnos, y se le van a pedir a los docentes que elaboren informes eh, sobre estas cuestiones, ¿no? Y que están los informes que comienzan a elaborar en los años de 1816, 17. Había 7 escuelas para este momento en la ciudad, ¿no? Se van a formular también una serie de reglamentos de escuelas, tanto para la campaña, donde se empiezan nuevamente a fundar escuelas, en 1816 un primer reglamento y en 1818 otro, y en la ciudad en 1818. También se van a crear juntas protectoras o promotoras, se las va a llamar también, de las escuelas de la campaña en 1816. Y se va a crear en 1817 el cargo de director de escuelas. Hasta ese momento estaba a cargo el cabildo y eran 2 diputados del cabildo los que se encargaban de todas las cuestiones que tenían que ver con la enseñanza, pero lo que plantean es que no pueden abordar la complejidad de la tarea y es preciso que alguien se encargue, y por eso se crea el cargo de director de escuelas, ¿no? Como les decía, se amplía la red de escuelas públicas estatales, 7 en la ciudad, y para fines de la década, hacia 1819, hay 4 o 5 en la campaña que están funcionando con bastante continuidad, ¿no? De esta forma, ahí se plantea, hay varios autores, ¿no? El Suretti es uno de ellos, que se da cumplimiento a la necesidad de elaborar un plan sobre el régimen y gobierno y dotar de orden y método en la enseñanza a las escuelas que había planteado Sobremonte, ¿no? Y se cierra una etapa por ello referida a la institucionalización de las escuelas de primeras letras, ¿no? Yo interpreto que es así. Eh, Bismara ha señalado que la articulación de una estructura administrativa con un encargado de la toma de decisiones a nivel regional marcó una ruptura con las gestiones desarrolladas desde fines del siglo XVIII, sobre las que se asentaron las bases del desarrollo posterior, esto agrego yo, ¿no? En realidad. Es decir, se puede ver un conjunto de elementos acá, ¿sí?, donde se presenta una mayor cantidad de regulaciones sobre la enseñanza y la creación de una primera red de escuelas, ¿no? Ahora lo voy a desarrollar un poco más, pero por eso se puede ver a esta etapa como un conjunto, ¿no? La que va de 1800 a 1810 y la de 1810 a 1820, ¿no? En todo este proceso también están presentes, yo no los he mencionado, pero quiero simplemente señalarlo, el crecimiento de la campaña y de la ciudad, sociodemográfico y productivo, que es importante, un segundo momento de incidencia del pensamiento borbónico. Podemos tomar a Sobremonte y a Belgrano como figuras importantes en ese sentido, ¿no?
y los procesos políticos, la crisis de la monarquía primero y el proceso revolucionario, que van marcando en cierta forma este proceso, ¿no? Bueno, a partir de este análisis, esto es una síntesis, por supuesto, de lo que estoy presentando, entonces yo elaboro algunas conclusiones, reflexiones finales que quiero compartir con ustedes, ¿no? En primer lugar, en la investigación pude observar que el periodo trabajado, 1770-1820, podía subdividirse en dos subperíodos, con las características que hasta aquí he presentado. El primero, entre 1770 y 1800 aproximadamente, un intento de reemplazar la enseñanza jesuítica de las primeras letras bajo algunos de los postulados de la Ilustración católica, puesto de manifiesto en las políticas implementadas en Buenos Aires, sobre todo la creación del Colegio de San Carlos y su Escuela de Primeras Letras, donde entre otras cosas se ve cierta tendencia a la secularización de la enseñanza, pero reitero, en el marco de la Ilustración católica, ¿no? Una categoría que un autor, Chiaramonte, ha planteado, y es una forma moderada, ¿no? del, del, del pensamiento y de la acción ilustrada, que es llevada adelante en buena medida de la mano, por la mano del clero secular, ¿no? O sea que no hablamos de secularización en un sentido laicista como podría ser en el siglo XIX, ¿no? Al parecer, en esta etapa no hay un cambio significativo en las formas de enseñanza, más bien lo que se observa es la inexistencia de regulaciones específicas para la enseñanza, hay posiblemente prácticas consuetudinarias, ¿no? Que tienen que ver con la costumbre, y se entrevé por menciones en las fuentes al recuerdo de los jesuitas, ha quedado una impronta, ¿no? Un virrey Sobremonte en algún momento dice, hay que hacer como los jesuitas, dividir a los alumnos en bandas, Roma y Cartago, que era una práctica que tenían los jesuitas, ¿no? Para estimular a los estudiantes, dividirlos en grupos. Entonces se ve que había quedado una marca de la forma en la cual los jesuitas habían organizado la enseñanza. Y por otra parte, como ya les decía, la aplicación aleatoria de algunas normas referidas al nombramiento de docentes. Se puede ver que a veces cuando hay algún docente que debe ser nombrado o que quiere trabajar y recibir una autorización, a veces lo nombra el virrey, otras veces deriva al cabildo, en alguna oportunidad se convoca a un tribunal, en otra no, digamos, no hay procedimiento claro establecido, ¿no? Pero sí se ve que hay una intención progresiva, pero que no se termina de consumar, de aplicar la Real Provisión de 1771, que regulaba las condiciones para el acceso a los cargos y el examen que debía tomarse a los maestros, ¿no? Que se regía en España. En el segundo momento, el que va de 1800 a 1820, vemos que se crea una red de escuelas públicas. En el momento anterior había una sola institución, el Colegio de San Carlos, escuelas públicas estatales, que llegaron a 7 en la ciudad para fines de la década del 10 y 4 o 5 en la campaña. Después van a crecer más todavía, ¿no? La ciudad de Buenos Aires contaría entonces con una primera red de escuelas públicas de primeras letras, con una dirección específica a cargo de las mismas, una serie de regulaciones y un primer esbozo de procedimientos burocráticos de control y supervisión de las prácticas educativas. Como hemos visto, sin desconocer que todos estos procesos se encontraban en estado embrionario. Había un funcionario y no mucho más, digamos, pero bueno, marcaba un cambio, ¿no? Y en esta etapa también se puede ver que las tendencias político-pedagógicas que estaban en boga en aquel momento en España, y en particular la concepción sobre las escuelas de primeras letras, llegan más claramente al Río de la Plata, sirven como basamento para los cambios señalados y posiblemente, sobre esto último todavía me falta trabajar un poco más, también hay una cierta renovación en la enseñanza. En España la había habido hacia fines del siglo XVIII, ¿no? Intentos de modernizar las formas de enseñanza de la escritura, ¿no?
les había dado mayor importancia también a los maestros de las escuelas de primeras letras, y algo de esto pareciera que llega al Río de la Plata. Lo que planteo entonces es que este desarrollo habría sido la base sobre la que en la década siguiente se implementaría la experiencia lancasteriana. Y esta consideración me parece que es importante en la medida en que permite reconsiderar lo señalado por Narodowski, que es un autor que ha estudiado justamente la experiencia lancasteriana, respecto de esta, ¿no?, de la experiencia lancasteriana, cuando señala que ésta habría introducido el proceso de escolarización en Buenos Aires, instalando una serie de mecanismos institucionales que habrían de sobrevivir a esta experiencia, que duró un poco menos de 10 años, ¿no?, y habrían servido de primera base para la futura organización del sistema educativo nacional. Y que es una idea que está presente en buena parte de los análisis hoy en día. Pero, digamos, yo planteo que en realidad dicho proceso ya se había puesto en marcha, ¿no?, que no es a partir de 1820 con la experiencia lancasteriana, sino que hay un proceso de avance y de organización de la enseñanza anterior que se da entre 1800 y 1820. Otra conclusión interesante es que el proceso revolucionario independentista habría tenido una importante incidencia al dar impulso al proceso de institucionalización de la enseñanza, cerrando el ciclo abierto por Sobremonte, por el virrey Sobremonte, a comienzos del siglo XIX. Y esto también tiene cierta importancia, pues tradicionalmente, y aún hasta la actualidad en algunos casos, se consideraba que dicho proceso revolucionario no había producido mayores cambios, más allá de algunas declaraciones, ¿no? Esto lo planteó Ramos en 1910, otros autores lo sostuvieron un poco más matizado, y todavía hoy se encuentra un poco esta idea, ¿no? Sin embargo, ya en su momento Salvadores había planteado algo distinto, ¿no? Por otra parte, puede verse que las transformaciones impulsadas por dicho proceso revolucionario tienen importantes elementos de continuidad con el momento anterior, la última década virreinal, donde de hecho se puso en marcha ese movimiento, motivo por el que justamente he considerado que forman parte de una misma etapa, rescatando lo señalado por Salvador. Y a partir de esto también hago una última, digamos, observación metodológica, que otros han formulado, pero me parece que vale la pena realizar. La necesidad de no hacer depender los análisis propios de la historia de la educación de las priorizaciones macropolíticas. Narodowski y Cucuza, entre otros, lo han señalado, sino buscar en la propia trama de los acontecimientos de nuestros objetos de estudio la forma en que los mismos se desenvuelven y cómo nosotros los conceptualizamos y periodizamos. En efecto, vemos que para mí el corte no se produce en 1810, como tradicionalmente. La educación colonial, a partir de 1810 había algún tipo nuevo de educación, sino que hay una etapa que va de 1800 a 1810, a 1820, ¿no? En 1810 hay un cierto elemento que marca algún corte o alguna profundización, ¿no? Por eso lo subdivido, pero dentro de una misma etapa. Y bueno, hasta aquí esta presentação. Muito obrigada, Juan, pela a sua conferência, que já suscita aqui muitas e muitas questões importantes. E eu já vou até, enquanto meus colegas vão se inscrevendo aqui ao lado para o debate, eu vou apenas fazendo algumas considerações, já com uma pergunta que nos surgiu aqui. Deixa eu recuperar o nome. A Disposição Real de 1771 é um documento a que a gente tem acesso fácil, ele existe digitalizado, ou como é que nós poderíamos ter acesso a esse documento?
¿A qué documento, perdón, Thais? A Disposição Real de 1771. Sí, sí, está en línea eso. Está em Se puede linha? hacer. Ah, sim. Sí, sí. Porque como nós temos uma legislação contemporânea, no caso do Império Português, que é de 1771, que também está no âmbito das reformas ilustradas feitas no governo de Dom José, nós teríamos interesse em fazer uma análise, né, conjunta. Eu gostaria de fazer alguns comentários mais gerais, porque há muitas similaridades, né, entre os dois processos, na América Portuguesa e aqui na América Espanhola, na porção sul, principalmente, que vocês têm estudado, e muitas diferenças interessantes também, né? Eu gostaria de perguntar uma coisa que me chamou a atenção. Havia, então, de fato, uma diferença bem significativa em termos de organização ou de conteúdos entre a escola do campo, né, da campanha, e a da cidade, porque me parece haver uma preocupação bastante clara de distinguir as escolas nesses dois espaços, no campo e na cidade. E quando você fala sobre o aumento da população no campo, eu fiquei me perguntando por que, então, a instalação das escolas no campo foi mais instável do que na cidade, já que a maior parte da população estaria lá, ou pelo menos havia um processo visível de aumento populacional nessa área, né, não urbana. Essa é uma primeira questão. Eu tenho muita coisa aqui, mas eu não sei, eu acho que são coisas que eu também vou precisar estudar para poder perguntar, porque eu encontrei similaridades e diferenças, e se eu for perguntar tudo, você vai ter que me dar uma aula, então não é esse o objetivo, né? Eu acho que eu vou estudar um pouco para entender melhor esse processo nessa região da América do Sul, mas essa questão da escola do campo e da escola da cidade foi que me chamou muita atenção, e eu explico por quê. A política portuguesa, em relação a todo o império, quando os jesuítas, a partir do momento em que os jesuítas foram expulsos, em 1759, foi de, ao menos teoricamente, estabelecer mudanças que seriam válidas em todo o império, na Península, na América, na África, na Ásia. E um dos critérios que começou a ser estabelecido, e aí a legislação portuguesa, né, a lei de 1772, ela vai ligar a criação de escolas de primeiras letras à densidade populacional. Então, só poderiam ser criadas nas vilas e cidades mais populosas, não no campo. Por isso é que eu fiquei curiosa sobre essa situação aí na região, né, que hoje é a Argentina, especificamente província de Buenos Aires, e se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, eu agradeço. E também tem aqui uma pergunta, nós vamos fazer 2 ou 3 perguntas de uma só vez para você responder, e assim seguimos. Do César. Vamos lá, César. Não, na verdade, eu ia fazer um comentário que você, né, acabou de fazer, né, justamente essa questão das semelhanças e das diferenças entre os dois casos, né, porque, conforme você expôs, né, eu entendi que essa questão educacional nas províncias ultramarinas espanholas, né, no caso especificamente Buenos Aires, quer dizer,
a educação, né, ela não era a mesma oferecida no reino. Quer dizer, havia diferenças entre a legislação do reino, né, da educação no reino e a educação em Buenos Aires, na América. E que, como a Thais disse, quer dizer, para o caso português, era uma situação geral, quer dizer, tanto no reino quanto nas possessões ultramarinas, a legislação tinha o mesmo valor, era a mesma legislação. Né? Então, de fato, né, se foi isso mesmo, né, o que eu entendi dessa diferença, né? Porque são essas situações, quer dizer, aparentemente existem algumas questões muito próximas, mas me interessa conhecer um pouco mais as especificidades, né, no caso, né, de Buenos Aires, mas, enfim. E, né, assim, eu achei muito interessante né, quando você aponta a política borbônica, né, a de fazer de todo o reino uma escola de sabedoria e bons costumes, porque também aqui nós temos, né, algo com que nós discutimos, que são as duas faces, né, a instrução e a educação. Né? A instrução, essa sabedoria, ou seja, esses saberes necessários, e os bons costumes, né, que seriam muito mais providos pela educação. Mas eu achei muito interessante esse dístico, né, borbônico aí em relação ao ensino. Tá? Mas, Juan, gostei muito, né, da tua apresentação, meus parabéns. Muito obrigado. Gracias. Bueno, contesto con respecto a lo que preguntaba Thais. Es un intento de fundar escuelas que en general no tiene éxito, digamos, ¿no? Salvo las excepciones que yo señalaba, la de Luján es la más notable, ¿no? De todas formas, vale analizarlo como intento, ¿no? Uno puede preguntar por qué, ¿no? Y es bastante evidente la preocupación, creo yo, por el aumento demográfico de la población, ¿no? Las fuentes plantean mucho la existencia, hay mucha migración en este momento en la campaña de Buenos Aires, hay muchos jóvenes que van a trabajar en el momento de la recolección de las cosechas o en el trabajo de la hacienda con la ganadería. Entonces, hay mucha gente moviéndose, hay muchos pequeños propietarios o gente hacendada, y tiene que ver con la realidad social y económica, me parece, donde los sectores dirigentes de la ciudad y los grandes, todavía no hay latifundios en Buenos Aires, si bien hay propiedades importantes, ¿no? Pero hay una preocupación muy grande por controlar a la fuerza de trabajo, por tratar de disciplinarla, de establecer, dicen, Belgrano también lo repite, pero San Alberto dice, y en el Cabildo de Buenos Aires lo dicen, la población vive sin ley, sin orden, sin Dios. No hay nada que los rija. Y entonces piensan que la escuela, la idea ilustrada, piensan que la escuela puede ser un buen elemento para formar buenos cristianos y buenos súbditos. Esa es la idea. Y van de la mano la iglesia porque en alguna de las iniciativas, hay dos iniciativas por lo menos que se plantean en el Cabildo, se plantea que sean las parroquias las sedes de las escuelas, ¿no? Y los sacerdotes o alguien que designe, alguien de la iglesia, que sea el maestro, ¿no? Entonces está unido el interés de la iglesia con el interés del Estado. Estaban muy mancomunados, digamos, Estado y iglesia en esta época, en realidad, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que lleva a este intento de extensión de las escuelas, que no se pueden sostener en general, entre otras cosas, por un problema financiero,
porque esta enseñanza era paga, ¿no? Había que pagarle a los maestros. A lo sumo podía haber alguna contribución de los propietarios más importantes, pero si no, los pobladores se negaban, ¿no? Hay algunas fuentes, hay una fuente muy interesante, es posterior, de 1830, donde un inspector, alguien de una junta inspectora, dice, los pobladores se niegan a que sus hijos vayan a la escuela. Ellos dicen que ellos han vivido siempre bien sin ir a la escuela. ¿Por qué tienen que ir a la escuela? ¿Qué hacemos? ¿No? Y había pobladores que se negaban a ir a la escuela, otros aceptaban. Es interesante ver las diversas actitudes, ¿no? Que toman los sujetos. Pero la intención del Estado y de las clases dirigentes creo que tiene que ver más que nada con esta visión civilizatoria, porque se ve a la población de la campaña como una población bárbara, ignorante, ¿no? Prefigura en cierta forma eso que Sarmiento va a decir en el siglo siguiente de civilización y barbarie. La civilización en las ciudades y la barbarie en la campaña, ¿no? Esa idea ya estaba en el siglo XVIII en Buenos Aires. Los contenidos en teoría son relativamente similares en principio. En la práctica uno puede pensar que eran distintos, ¿no? En algunos casos incluso tampoco si bien los contenidos de las escuelas de primeras letras eran leer, escribir, contar y doctrina cristiana, en las escuelas particulares se comienzan a dar otros contenidos, ¿no? Idioma, contabilidad, a veces gramática, pero eso es en las escuelas de la ciudad y en algunas de las escuelas más importantes, ¿no? En alguna hay alguna noticia de que esto pasa, ¿no? Yo entiendo que en la campaña debía ser difícil, ¿no? Con suerte aprendían a leer, a escribir algunos, y contar y no sé si mucho más, ¿no? Si bien hay algunas personas, creo que Fray Cayetano Rodríguez, un patriota de la independencia, había estudiado en la escuela de San Pedro, me parece. Bueno, algunos han pasado por alguna escuela, ¿no? Y con referencia a lo que preguntaba César, en el caso de esta ley de la Real Provisión, expresamente era solo para España. Había leyes, a veces digamos, se hace a veces esa distinción entre alguna legislación que era para las Indias, ¿no? Estaba el Consejo de Indias y aquella legislación que era para España. Si bien se va a avanzar después con la idea de que son reinos de Indias y en realidad forman parte de la corona, ¿no? Pero habría que hacer un estudio de casos que yo la verdad no lo he hecho, como para ver en qué porcentaje se daba esto, ¿no? Bueno, esto me parece, con referencia a la inestabilidad, justamente que Bismarck es este autor que trabaja sobre escuelas de la campaña y que marca lo inestables que eran, ¿no? Yo creo que tienen que ver con este hecho de no contar con un respaldo, con una gran organización que la sostenga y financie ambas cosas, ¿no? Entonces, si hay un convento, si hay un cabildo, el cabildo de Luján en esa época era una especie de capital de la campaña, ¿no? Era el poblado más importante de la campaña. Entonces, ellos querían tener una escuela, ¿no? Y le pagan al maestro. Entonces, el cabildo le paga los honorarios, en principio una parte, después aumenta eso, ¿no? Entonces, ellos tienen interés. Uno ve que las otras experiencias fracasan en parte porque nadie paga al maestro, ahí son muy pocos. Los maestros se van. Bem. Bueno. Obrigada, então. Nós temos mais perguntas do Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Olá, Juan.
Muito obrigado pela apresentação, aprendi bastante, achei muito interessante, e gostaria de saber se você... Eu fiquei interessado no livro do Manuel Belgrano, escrito sobre educação. Eu até já dei uma procurada aqui para tentar identificar a data de publicação desse livro e perguntar também se ele, assim, se ele trata especificamente das escolas, né, se ele se ele trabalha com uma concepção mais ampla de educação, ou ele trabalha com as escolas primárias, enfim, trabalha com essa estratificação. Não sei se você poderia me responder. Sí, con referencia, perdón, un segundito. Estaba quedando oscuras. Belgrano algunos dicen que es el primer pedagogo, pero más allá de los títulos, él se ocupó mucho de educación, ¿no? No solo sobre las escuelas de primeras letras, sino tenía una concepción bastante más amplia, ¿no? Él va a crear una escuela de náutica, una escuela de dibujo, mientras está en el consulado de Buenos Aires. Él es secretario del consulado entre 1794 y 1806, ¿no? Es hijo de una familia muy adinerada, fue a estudiar a España, estudió en esa conexiones que tiene su familia y él mismo, lo nombran secretario del consulado, ¿no? Y tiene ideas reformistas, ¿no? Y confía mucho en la educación. También interviene en la educación de las niñas, promueve en la casa de niñas huérfanas, él promueve la enseñanza de los hilados, ¿no? Está preocupado, bueno, él está preocupado por la producción también, ¿no? En el país, ¿no? Por la producción textil, por la agricultura, plantea la necesidad de que haya escuelas para agricultores, ¿no? Eso va a aumentar la producción. Tiene esa preocupación ilustrada, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para que aumente la felicidad de la población, del pueblo, de la patria, digamos, ¿no? Y bueno, una forma es buscar a través de la ciencia, tratar de incentivar el progreso económico y que le lleguen los conocimientos a los labradores y a los... Entonces, él tiene una serie de memorias, ¿no? que presenta al consulado donde plantea estas ideas. Después, él va a escribir también en el Correo de Comercio, tiene una serie de artículos sobre educación en 1810, y alrededor de él, digamos que gira una tertulia importante ilustrada desde fines del siglo XVIII y a principios del XIX, ¿no? O sea que es un personaje muy importante e influyente en ese sentido, ¿no? Y él crea ese reglamento que después van a tomar el reglamento de 1813 para las 4 escuelas que iban a crear en el norte, que se va a tomar en Córdoba, en Buenos Aires y en otros lugares, ¿no? Entonces, es muy interesante estudiar el pensamiento de Belgrano, ¿no? Económico. Se puede conseguir en castellano, también está en línea, se puede bajar ese trabajo, lo publicó UNIPE ahora, hace poco. Después les paso los links a Thais para que se los facilite. Muchas gracias. Temos mais alguma pergunta para o Juan? Bom, eu só gostaria também de fazer um último destaque aqui, com mais um elemento, para que nós possamos pensar aí no futuro essa reflexão comparada, né? É como algumas das políticas da Espanha, por exemplo, que vão favorecer a expansão da cultura escrita, como o Juan nos mostrou, além das escolas de primeiras letras,
a instalação de universidade e da imprensa, que foram duas coisas que não aconteceram nos territórios portugueses, nem universidade e nem imprensa, até que viesse a família real portuguesa para o Brasil em 1808. Né? Então, é interessante também vermos esses elementos que diferenciam os dois processos. Bom, se não há mais nenhuma questão, podemos, então, encerrar, colegas? Vou, então, agradecer em nome do CI. Juan, quer falar mais alguma coisa? O microfone é seu. No, no, está bien. Me parece que sí que es interesante poder hacer algún tipo de trabajo o específicamente comparativo, ¿no? Ver cómo se dieron los procesos en Argentina y en Brasil, creo que sería realmente interesante. Así que tendríamos que pensarlo eso, ¿no? Ver cómo avançar en Vamos nos organizar para fazer isso, em breve. Agradeço muito, então. Então, em nome do CEIBERO, eu quero agradecer imensamente ao Juan Balduzzi a presença aqui mais uma vez em uma atividade do nosso grupo,